¿Qué es lo que me interesa discutir con ustedes bajo este título, Construir el Estado, formar la nación, y que hemos periodizado entre 1860 y 1916? Lo que me interesa en primer lugar es discutir, analizar las distintas secuencias que llevan a la construcción y consolidación del Estado Nacional y posteriormente analizar particularmente las consecuencias que trajo esta consolidación y el proceso de modernización en la Argentina, tanto en términos sociales como en términos políticos. Particularmente me interesaría discutir los cambios sociales, la cuestión indígena, el rol de la inmigración y la cuestión obrera y obviamente los cambios políticos. Entonces, en ese marco y en esa secuencia vamos a ir discutiendo, analizando este periodo. Y para ello vamos a ver si funciona. Perfecto. Este periodo de análisis yo lo subdividí en dos tiempos. Un tiempo del orden y el segundo tiempo el del progreso. En el tiempo de orden abarcaría desde el fin de la Confederación Argentina en 1861 hasta la capitalización de Buenos Aires en 1880. Y está determinado este periodo por el avance hacia el marco institucional y la estructura política propia del Estado Nacional. Es decir, la promulgación ya en un tiempo anterior de la Constitución Nacional, a esa promulgación de la Constitución Nacional se fueron sumando a lo largo de este primer momento la sanción de todo lo que tiene que ver con el aparato jurídico, es decir, los diferentes códigos, pero también se afianzó el Ejército Nacional, se suprimen las milicias provinciales, se unificó la legislación monetaria y se privó a las provincias del derecho de emitir moneda y también se avanzó con la educación primaria y el registro de las personas. En todo caso, esto que también tiene que ver con el orden trasciende un poco los 80, está un poco más avanzado de 1880. Ustedes recuerdan la Ley de Educación Común, obligatorias de 1884, y la Ley de Registro Civil también es de esa época, pero de alguna manera también apuntan a este primer momento del orden. Después ya lo vamos a ver, la Ley de Educación Común lo que hace es trazar un rasero homogeneizador cultural, ideológico, y el Registro Nacional, el Registro Civil, perdón, lo que hace es quitarles prerrogativa a la Iglesia Católica. Es decir, la lucha que se entabla entre el gobierno nacional desde una ideología positivista y las prerrogativas que tenía la Iglesia Católica terminan por recortar poder de esa Iglesia Católica en el mundo temporal y la ley del registro civil es uno de ellos, ¿no? Uno de estos instrumentos. Y además tenemos una serie de leyes que reorganizan la justicia, el régimen municipal. Hay una nueva subdivisión también en los primeros años de la década 80 administrativa del país con la aparición de los territorios nacionales, es decir, en aquellos espacios que primero del sur del territorio, el espacio pampeano patagónico, que le fueron arrebatados a las comunidades indígenas. Allí hay primero una gobernación de la Patagonia y luego una subdivisión administrativa que son los territorios nacionales. Y luego estos territorios nacionales se complementan cuando, después de la Guerra del Chaco, también se ocupan los territorios del norte. Entonces, todos estos pasos tienden, de alguna manera, a conformar un proceso de ordenar la sociedad y afianzar el dominio institucional del Estado. Y el segundo periodo,
que lo denominamos progreso, se extiende entre la elección de Julio Arroca, presidente de la Nación después de 1880, después de la Revolución del 80, de la derrota de Carlos Tejedor, y el triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen en 1916. Y está caracterizado esto último como una etapa de profundas transformaciones que constituyen de alguna manera los cimientos de la Argentina moderna. Dichas transformaciones se expresan en términos económicos por los estrechos vínculos que se establece con el mercado mundial, con el mercado internacional, en materia política por el control ejercido por una élite sobre la mayoría de los ciudadanos como consecuencia de las restricciones y las prácticas fraudulentas del particular régimen político que se establece, y finalmente los cambios profundos en el orden social, con, en primer lugar, la aparición de los sectores medios y luego ya también en los años 80, y con efecto también del proceso inmigratorio de un naciente proletariado, fundamentalmente un proletariado urbano. Como ustedes saben, y ya lo explicó Susana en la reunión anterior, el proceso de independencia significó una fuerte ruptura en términos políticos, es decir, la desintegración del antiguo imperio español y la formación de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Pero en la Argentina o en el Río de la Plata, esta ruptura política no tiene su correlato en términos económicos y sociales. Esto nosotros, como advertencia previa, lo tenemos que tener en cuenta. Si fue profunda la ruptura política, no lo fue en términos económicos, y muchos lineamientos del viejo orden colonial siguieron persistiendo en Argentina. Y de alguna manera la estructura social que estaba conformada en el proceso de independencia, en la etapa colonial, en el proceso de independencia, siguió permaneciendo cuasi inalterable en los tiempos siguientes. Recién en este periodo, que va de 1860 a 1880, allí sí, y de 80 en adelante con mayor énfasis, ahí sí se va a producir una ruptura tan potente en términos económicos y sociales como había sido en términos políticos en la etapa de la Guerra de la Independencia. ¿Por qué? Porque la Argentina es uno de los países que con mayor énfasis se incorpora de América Latina al mercado internacional a través del estímulo de su mercado externo. Y esto, además, modifica claramente el rol significativo de las distintas regiones económicas. Aquellas regiones económicas que eran la más dinámica en la etapa de la colonia no logran tener el mismo énfasis cuando los estímulos del mercado internacional están presentes. En cambio, el litoral, que había sido una región económica de alguna manera secundaria, pasa así ahora a tener un rol principal. Y también la estructura social se modifica a partir de los años 80, circa los años 80, donde ya la aparición de las clases medias y la aparición de un proletariado va de alguna manera a romper aquella vieja estructura colonial. Entonces, entrando en un análisis más pormenorizado de la construcción y consolidación del Estado Nacional y en esta primera etapa que es el orden, lo primero que tenemos que decir que para comprender el proceso viable de la construcción y organización de un Estado nacional es necesario, a mi juicio, partir de dos premisas fundamentales. Por un lado, y a contramano de los historiadores liberales, creo que es importante señalar que del mismo modo en que la formación del Estado argentino no resultó automáticamente de la guerra emancipadora, tampoco la nación argentina fue su correlato necesario.
Por otro, podemos asegurar, que la perspectiva para dicha organización nacional surgen únicamente a partir de la existencia de un mercado potencial. Esta cuestión se va a ver caracterizada a partir de esta relación que estoy planteando en la introducción, esta relación entre orden y progreso. Las condiciones de seguridad jurídica, condición primera para la estimulación de la inversión privada, se veía de alguna manera limitada, se veía cercenada a raíz de diversos factores propios de la situación institucional que atravesaba la Confederación, tales como la presencia de más de una entidad soberana, la ausencia de seguridad respecto a la propiedad privada y el aislamiento y precariedad de los diversos mercados regionales, entre otros, ¿no? Y como sabemos también, y saben todos ustedes, el clima de ideas preponderante en esta época, a mediados del siglo XIX, se guiaba a través de los designios evolucionistas, un poco de la historia a saltos, digo, con el progreso como trampolín y la civilización como objetivo final. Por lo que podemos señalar, podemos afirmar, podemos concluir que para tal fin era preciso instalar primero un orden en pos de la inserción del modelo en el mercado internacional, desarrollando las bases de las relaciones sociales de producción capitalista. Es decir, desarrollar las bases de las relaciones sociales de producción capitalista era el objetivo. Y entonces, como bien dice Oslac, el orden aparece como la condición de posibilidad de progreso y a la vez el progreso se convierte en condición de legitimidad del orden. Entonces, para llevar adelante esta empresa, el gobierno mitrista deberá replantear ciertas cuestiones institucionales que desplacen el marco de referencia existente de lo privado local a lo nacional y público, de lo privado y local a lo nacional y público, lo cual significa básicamente materializar la Constitución de 1853. ¿Y qué instrumento va a utilizar para llevar a cabo este objetivo? Y el Estado Nacional en construcción dispone de 4 modalidades de penetración. La primera, represiva, es decir, este Ejército Nacional termina, es decir, este Ejército Nacional se incorpora como una fuerza armada única que tiende a dominar el territorio y a reprimir cualquier intento de milicias provinciales. Incluso, bueno, lo dijimos con Susana en la reunión anterior, el último y gran éxito de este Ejército Nacional es la derrota o la batalla de Ñembé, donde derrota el Ejército Nacional a el último caudillo federal, Ricardo López Jordán, en Entre Ríos, y de alguna manera esto termina imponiendo este Ejército Nacional, que luego va a tener 2 batallas también interesantes en pos de lograr una única soberanía. Una es la ocupación del desierto pampeano patagónico, es decir, las distintas expediciones que en la segunda mitad de 1878 desarrolla el ejército sobre las comunidades indígenas alojadas en Pampa y Patagonia, y el tercero, el éxito del Ejército Nacional sobre el Ejército Provincial en la Revolución de 1880, la derrota de Carlos Tejedor. Entonces, una forma de penetración represiva, la segunda cooptativa, es decir, el gobierno nacional intenta, de alguna manera, alianzas y logra alianzas con los sectores dominantes del resto de las provincias que componen la Confederación.
La tercera forma de penetración es material, es decir, el avance del Estado Nacional en las provincias mediante una serie de obras y servicios que tienen que ver con el tendido de las vías férreas, la construcción de caminos, de escuela y de cierto aparato de salud. Y el cuarto es ideológico, es decir, la creación y difusión de valores y símbolos que refuerzan sentimientos de nacionalidad en pos de legitimar este Estado y esta nación, en pos de legitimar este Estado nacional y esta nación. Y en este sentido juegan un rol fundamental, primero la conformación de este panteón de héroes, que, como decía Susana, se articulan con los héroes de Mayo, de la generación del 37, los vencedores en Caseros, pero que también se complementan con la sanción de la Ley de Educación Común de la 1420 y posteriormente, ya muy avanzado, ya no en este periodo, sino en el periodo siguiente, el servicio militar obligatorio. Es decir, la escuela pública y el servicio militar obligatorio son los dos instrumentos, yo diría, dos formidables instrumentos para trazar un rasero homogeneizador de un imaginario común que transfunde a todos los ciudadanos y a todos los rincones del país. Y que algunas víctimas de este rasero van a ser los restos de las comunidades indígenas en algún momento y los inmigrantes en un momento posterior. Entonces, como vemos, el Estado Nacional en su proceso constitutivo y organizativo debió actuar de dos maneras bien concretas y que yo he puesto en esta filmina. Por un lado, la coerción y por otro lado, el consenso. Y es por estas mismas razones que podemos definir al Estado no solo como un ente al servicio de una clase o en manos de, sino más bien como aquel órgano que permite las relaciones asimétricas y garantiza tanto la reproducción como la acumulación a partir de erigirse como articulador distributivo, como núcleo irradiador de medios de comunicación, regulación y articulación social. En definitiva, los inicios de la década del 80 marcan, entre otros aspectos, la consolidación ya definitiva del Estado Nacional. Vuelvo a reiterar, la derrota indígena en el sur del territorio y el sometimiento de Buenos Aires después del fracaso de la sublevación del gobernador Carlos Tejedor implicó en la práctica que el Estado terminara por ocupar y establecer su autoridad en la casi totalidad de la geografía nacional. Y entonces, con este escenario ya descrito, pasamos al segundo momento, la segunda etapa, que es la del progreso. Consolidado el Estado Nacional, se dio paso a lo que denominamos progreso. Y este proceso digo, dio paso o dio de alguna manera, cristalizó en lo que Alberdi planteaba, la república posible antes que la república verdadera. ¿Qué quería decir con esto Alberdi? Que era más cercano y más rápido fundar una república que se pareciera más a una monarquía, lo que implicaba en la práctica una gran concentración de poder en manos de un ejecutivo fuerte y la postergación de la participación soberana del pueblo en pos de la construcción de una ciudadanía que sería en un segundo momento
que posteriormente se iba a realizar. Entonces, superada la etapa de imponer el orden a través de la penetración del Estado en todo el territorio, ¿cuál es el próximo objetivo? Que tiene que ver con el progreso, instalar al país en el mercado internacional a partir de un proyecto que caracterizamos como liberal en lo económico y conservador en lo político. Como liberal en lo económico y conservador en lo político. Y para ello era necesario realizar algunas transformaciones de tipo territorial y demográfico. En lo territorial se necesitaba ampliar la frontera productiva. Esta era una condición sine qua non, ampliar la frontera productiva. Se necesitaba mayor cantidad de tierras para la producción agrícola ganadera. Esto implicaba extender el dominio de las tierras hacia el sur del país, ya que el límite con las parcialidades indígenas, o lo que se denominaba en ese momento la frontera, llegaba hasta el sur de Buenos Aires. Es decir, quedando gran parte del espacio pampeano-patagónico en manos de las propias comunidades. Y el segundo punto, o el segundo objetivo a cumplir, son demográficos. Es decir, a la par que se ampliaba la frontera agrícola y que se intentaba destinar estas nuevas tierras para la producción agrícola ganadera, para satisfacer las necesidades del mercado internacional, en lo demográfico se requería una mayor cantidad de mano de obra. La población de entonces en nuestro país era escasa y no contaba con suficientes brazos para el modelo que se intentaba implementar. Si se aumentaba la extensión de las tierras productivas, iba a ser necesario una mayor cantidad de personas destinado a la producción, sumado a que el tipo de producción extensiva que se pensaba realizar requería de una abundante mano de obra, porque los avances tecnológicos en materia de explotación agrícola eran realmente rudimentarios para ese momento. Entonces, la iniciativa que se tomaron para remover estos obstáculos pasaron por un lado, por la ocupación del espacio del desierto pampeano-patagónico, mal llamado desierto, del espacio pampeano-patagónico a partir de 1878. Pero que además, no solo se ocupó para ser teóricamente utilizada productivamente, sino que además esta ocupación del espacio significó en la práctica la desaparición de las fronteras interiores en el sur del territorio y la posible incorporación de las tierras de las comunidades indígenas a la producción agrícola. Tierras que, por un rápido proceso, creo que algo señaló Susana en la reunión pasada, pasaron rápidamente de manos de los indígenas a manos privadas, por diferentes mecanismos, desde la financiación de la campaña de Roca, pasando por la ley de premios militares y por los remates de tierras públicas. Fue todo un proceso muy rápido en el cual las tierras en donde estaban ubicadas las comunidades indígenas pasaron rápidamente a privatizarse y solo quedaron aquellas de menor valor en manos fiscales. Y lo segundo, el desarrollo de una política inmigratoria. En ese desarrollo de política inmigratoria se decide promover la inmigración de población europea, preferentemente proveniente de los países nórdicos, bajo la promesa de entregarles la propiedad de la tierra y herramientas para la producción agrícola, con lo cual se daban respuesta a los problemas de mano de obra. En la práctica esto no fue así, todos sabemos que la inmigración que llegó a nuestro país no fue nórdica o fue en niveles muy pequeños, en porcentaje muy pequeño, y lo que llegó fue una inmigración italiana en primer lugar, española en menor medida, francesa. Y esto también
hago un breve paréntesis para explicar que también este fenómeno inmigratorio, que fue alentado fervientemente por algunos publicistas y políticos en la Argentina, luego fue rechazada por esos mismos publicistas y políticos argentinos. En un primer momento hay un intento casi vital de atraer inmigración con firmas de tratados realmente insólitos, como el que firma el general Mitre, presidente de la Nación, con el Reino de las Dos Sicilias, por el cual todo delincuente que estaba encarcelado en el Reino de Dos Sicilias obtenía su libertad si adoptaba trasladarse a nuestras tierras. Y también esta inmigración fue fuertemente alentada por Sarmiento, Alberdi, Gobernador Poblar, bueno, etc. Sin embargo, el mismo pensamiento de Sarmiento da un giro copernicano de 180 grados cuando él lo que imaginaba era una inmigración anglosajona, preferentemente norteamericana, que se convirtieran en pequeños propietarios ciudadanos, pequeños propietarios agrícolas, ganaderos y ciudadanos, y tomaban como ejemplo la colonización de Chivilcoy, que había sido una colonización exitosa. Es decir, Sarmiento creía firmemente, junto con otros políticos, en los efectos del arado civilizador, que la ocupación del desierto, que era sinónimo de salvajismo e incivilización, a partir de estos farmers, de estos colonos que se iban a convertir en pequeños propietarios y a la vez en ciudadanos, iban a avanzar a convertir a la Argentina en un sistema, en un país republicano y civilizado. Y en lugar de los farmers norteamericanos, llegaron italianos y españoles, que además de no convertirse en pequeños propietarios, porque la mayor parte de las tierras ya estaban privatizadas cuando llegan en los 80, se le suma que tampoco quieren ser ciudadanos. Y cada uno de ellos rememora y quiere recuperar aquí sus ancestros. Entonces florecen las escuelas italianas, de educación italiana, y entonces allí Sarmiento le da un soponcio y escribe esto: ¿desde cuándo existe una educación italiana? ¿Desde cuándo existe una educación por nacionalidades? Pestalozzi, Lancaster, dice, son educadores del mundo. Es decir, no existe una educación. Y a partir de allí, bueno, hay toda una condena hacia la inmigración, que ustedes lo van a ver reflejado en toda la literatura de la época. Cuando ustedes leen Fray Mocho, los cuentos de Fray Mocho, La bolsa de Carlos Martel, Cambaceres, todos están haciendo una caricatura absolutamente descalificadora del inmigrante, que tiende a, con sus avaricia, con sus intereses, en el caso de los italianos, de crear una Italia irredenta, conspiran fuertemente contra la unidad nacional y son elementos de disgregación. Y si además esos italianos, españoles y europeos traen consigo sus ideologías anarquistas, socialistas, sindicalistas, bueno, el cóctel ya es explosivo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, más allá de estas disquisiciones hay todo un desarrollo de una política inmigratoria. Y finalmente, el tercer elemento es la infraestructura. Entonces, se desarrollan con capitales ingleses la construcción de ramales ferroviarios y obras portuarias con la finalidad de asegurar y hacer más rápida la salida de la producción del interior del país hacia los puertos de Buenos Aires, luego será Rosario y Bahía Blanca. Y este trazado de los ferrocarriles, si ustedes lo imaginan, tienen un claro sentido colonial, es decir, están como una mano extendida hacia el interior del territorio argentino para
traer la producción desde los lugares más remotos hacia los puertos de embarque para la exportación de estos productos. Pero este trazado no es novedoso. Si ustedes tienen la oportunidad de ver el trazado de los ferrocarriles en la India, es lo mismo. Lo único que cambia es que en la India hay dos puertos, Madras y Bombay. En la Argentina uno solo, Buenos Aires, pero tienen la misma finalidad. Es decir, son trazados que obedecen a un orden colonial y que de alguna manera obedecen a los capitales ingleses que financian estas construcciones también, ¿no? Bueno, concretadas estas transformaciones, la Argentina entonces se incorpora plenamente al mercado mundial. Básicamente Argentina se posesiona dentro de la División Internacional del Trabajo como productora de materias primas, cereales y carnes, exportando dichos productos a cambio de manufactura para el consumo interno. El ferrocarril será la clave para el funcionamiento de dicho modelo, lo que decía en su momento, ¿no? Coincidir todas las líneas con un único puerto que es Buenos Aires. Y el sistema de tendido vial consolida también este modelo económico basado en las exportaciones de materia prima a los mercados europeos, ya que la forma radial en la que es construida, uniendo las diferentes economías regionales con la de Buenos Aires, lo que va a hacer es desalentar la comunicación interregional. Digo, si nosotros hubiéramos previsto el trazado de los ferrocarriles o de la red vial en función de nuestros intereses de integración y no los intereses económicos de los sectores exportadores, probablemente hubiéramos trazado una línea ferroviaria de norte a sur, paralela a la cordillera de los Andes, y allí iríamos integrando a las diferentes regiones. Pero bueno, digo, no es casualidad este trazado de las líneas férreas y de la red vial, sino que obedece a esos intereses. Entonces, nos encontramos finalmente, concluyendo esta etapa del progreso, en un proceso de consolidación a nivel nacional del modo de producción capitalista, cuestión que se observa en la integración a partir, primero, de un sistema financiero moderno, segundo, de la generalización de la mercantilización de la tierra, tercero, la expansión de las relaciones salariales y cuarto, la constitución de un moderno mercado de trabajo. Con lo cual, estas dos etapas de orden y progreso están concluidas. Pero, y ahora pasaríamos a ver cuáles son las consecuencias que trae derivado este proceso de construcción y de consolidación del Estado Nacional. Y uno de los primeros que tenemos que ver es los aspectos sociales. Digo, las fuertes migraciones, tanto internas como transatlánticas, sumado a la incorporación de la Argentina al mercado mundial o de algunas regiones económicas de nuestro país al mercado mundial, va en primer momento a tener una consecuencia importante, que se modifica la relación campo-ciudad en función de esto último. Cambia la relación campo-ciudad en favor de estas últimas. Digo, a estos fenómenos demográficos, ¿por qué digo también las migraciones transatlánticas? Porque a grandes rasgos se calcula que del total de los inmigrantes que llegaron a nuestro país hasta la Primera Guerra Mundial, solo la mitad de ellos se quedaron en nuestro país. La otra mitad o volvieron a su país de origen o emigraron a terceros países. Y de los que se quedaron en nuestro país, solo un 25% se ubicó en el mundo rural y el resto se ubicó en el mundo urbano. Pero fundamentalmente en aquellas ciudades, en aquellos conglomerados urbanos que estaban ligados a los mercados de exportación. La inmigración transatlántica tampoco no tiñó monocorde a todo el territorio nacional, sino que se hizo muy fuerte, muy patente en las áreas del litoral. Y algunas industrias demandantes de mano de obra
al no llegar la inmigración, se proveyeron de otro tipo. Por ejemplo, los ingenios azucareros, con la etapa de modernización a partir de los 80, utilizan mano de obra indígena casi esclava. Es decir, sigue teniendo un problema serio en la provisión de mano de obra. En cambio, la mayor parte de la inmigración, geográficamente, la ubicamos en las áreas del litoral. Ahora bien, a estos fenómenos demográficos, cuya repercusión social fue considerable, hay que añadir otro, consecuencia del desarrollo experimentado por los flujos de comercio entre Europa, las economías europeas y la economía nacional. Y entonces no solo hay un crecimiento importante de los flujos comerciales del comercio, sino también esto trae aparejado el desarrollo del sistema financiero y un desarrollo importante de la administración pública, que son quienes más demandan mano de obra en esta etapa. Es decir, este sector que convencionalmente conocemos como sector servicio es lo que va a crecer con mayor énfasis en esta etapa de integración de la economía nacional a la economía mundial. Y entonces, digo, este crecimiento tampoco se da paralelo en todo el país, sino fundamentalmente en aquellas ciudades, vuelvo a insistir, en aquellos conglomerados urbanos que están ligados al mercado internacional. Y esto da por resultado un crecimiento cuasi exponencial de aquellas ciudades que constituían los centros del comercio extranjero, las cuales en casi todos los países latinoamericanos tienen un correlato y tienen que ver también en este correlato con una inmigración europea importante. Y en algunos casos, estas ciudades con un crecimiento importante también son capitales de sus respectivos países. Yo traje aquí dos ejemplos, uno de capital, otro de no, pero para que de alguna manera ustedes dimensionen este crecimiento desmesurado que yo afirmo. El caso de Buenos Aires, el censo de 1869 da una población de 178.000 habitantes. En 1895 esa población ya ha crecido a 678.000. Y en 1914, en el censo de 1914, la población de Buenos Aires es de 1.576.000. Ustedes ven, el crecimiento es cuasi exponencial. Y en el caso de San Pablo, en Brasil, en 1880 San Pablo contaba con una población de 40.000 habitantes. En 1920, 40 años después, la población es de 800.000. Ha multiplicado por 20 su población en 40 años. Y entonces, conjuntamente con el desarrollo urbano, se va a dar a partir de los años 80 el surgimiento de las clases medias que tiene cierto peso en las ciudades grandes, son casi inexistentes en las zonas rurales y escasas en las pequeñas ciudades de provincia. Este sector social desde sus inicios va a recibir la protección de los sectores dominantes y de los agentes del capital extranjero. Pero también las clases medias fueron las que sintieron con mayor dureza que los demás extractos sociales las recurrentes crisis económicas que se dan en esta etapa. Lo que hace que ya a fines del siglo XIX y partir del siglo y principio del siglo XX traten de organizarse y de buscar reivindicaciones de tipo político y social. Finalmente, digo, la crisis económica de los 90 primero y de la derivada de la Primera Guerra Mundial después acabaría dándole a las clases medias una autonomía política y haciendo que se concretara un programa de reformas sociales que a la larga conduciría, con la ruptura del bloque hegemónico, conduciría a su ingreso al mundo político y luego al manejo de la cosa pública en 1916. Y por otro lado, también en el plano social, comienza a surgir en la década del 80 un incipiente proletariado urbano que en un primer momento va a chocar con la competencia de las artesanías existentes,
pero que con el correr de los años va a terminar imponiéndose y va a ser la forma más extendida de mano de obra. El tema del proletariado lo vamos a ver ahora con mayor profundidad cuando analicemos la cuestión obrera. Y el otro punto que me interesaba destacar es lo que tiene que ver también con los aspectos culturales. Esta configuración del Estado Nacional se va a completar con la conformación de una sociedad igualmente capitalista, en donde sus rasgos principales pasan por una fuerte homogeneidad cultural y siendo refractaria a cualquier vestigio de diversidad. La concepción decimonónica del Estado Nacional es fuertemente unificadora y a la vez negadora a la diversidad sociocultural interna. De esta manera, todas aquellas manifestaciones socioculturales que contradigan o no estén incluidas en este modelo, entre ellos el componente indígena, deben desaparecer como tales a favor de esta característica que ofrece la nación-estado como modelo único de civilización y que es la homogeneidad cultural. Para ello se propicia y se lleva a la práctica una integridad desigual, en tanto esta integración implica, por ejemplo, para los pueblos originarios, anular su anterior organización comunitaria, borrar sus prácticas y costumbres, escolarizar a sus hijos, readecuar la familia a los lineamientos de la justicia civil y convertirlos en mano de obra productiva. Como sostiene Dolores Juliano, el desconocimiento, desvalorización y alejamiento de las comunidades indígenas son utilizadas para negar en la práctica el derecho de estos grupos a sobrevivir como tales. Y esta invisibilización de las tradiciones y culturales, de las tradiciones y de la cultura de los pueblos originarios se va a repetir luego con los inmigrantes a través de una férrea política de argentinización expresada en lo que decía hace un momento, en los contenidos que vierte la escuela pública primero, luego el servicio militar obligatorio. Ambos, vuelvo a insistir, operan como un verdadero rasero homogeneizador. El próximo punto que quería charlar con ustedes es la cuestión indígena, pero me parece que tal vez sea interesante ver un video que ha preparado gentilmente Tristan Bauer y sobre esto después avanzaríamos con la cuestión indígena. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. El nuevo ministro de Guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El plan se realizó en 2 etapas.
una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche. Julio Argentino Roca modernizó las tropas e incrementó la construcción de líneas telegráficas. Los batallones comenzaron a utilizar nuevos armamentos, como los fusiles Remington, con un alcance de 1000 metros y la ventaja de disparo sin humo de pólvora que les permitía pasar inadvertidos. En julio de 1878, el plan estaba en marcha y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos con la captura de prisioneros y el rescate de cautivos. Cuando finalmente Roca emprendió su campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable. En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro, los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Los indios que no caían por los fusiles eran alcanzados por enfermedades traídas por sus enemigos. Cuando la financiación estuvo aprobada y el negocio armado, Roca preparó sus fuerzas para la ofensiva final. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Los 6.000 soldados fueron distribuidos en 4 divisiones que partieron de distintos puntos para rastrillar la pampa. Dos de las columnas estarían bajo las órdenes del propio Roca y del coronel Napoleón Uriburu, que atacarían desde la cordillera para converger en Choel-Choel. Las columnas centrales, al mando de los coroneles Nicolás Levalle y Eduardo Racedo, entrarían por la pampa central para ocupar la zona de Traorú, Lauquén y Poitahue. Todo salió según el plan, con el acompañamiento de la Armada que con el buque El Triunfo, a las órdenes de Martín Guerrico, navegó por el Río Negro. Roca demoró la llegada de las tropas a Choel-Choel para arribar a la margen izquierda del Río Negro el 25 de mayo de 1879. Tras la celebración de la victoria aquel Día de la Patria, Roca encaró el último tramo de la campaña. El 11 de junio las tropas llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Pocos días después, el conquistador ministro debió regresar a Buenos Aires para garantizar el abastecimiento de sus tropas y para estar presente en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la República por el Partido Autonomista Nacional. El saldo de la campaña fue de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes. Los vencidos debieron caminar encadenados 1.400 kilómetros hacia los puertos de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. De allí partieron en una larga y penosa travesía hacia el puerto de Buenos Aires, desde donde fueron trasladados a la isla Martín García. En la isla fueron embarcados nuevamente y depositados en el Hotel de Inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín.
cuenta el diario El Nacional del 31 de diciembre de 1878. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. La desesperación y el llanto no cesan. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia. De todo me acuso, padre, pero juro ante Dios que no tengo una sola muerte inútil sobre la conciencia. La absolución. Ego te absolvo, in nomine Pater, Filio et Spiritus Sancto. Amén. La jerarquía católica expresó oficialmente su beneplácito por la conquista a través de Monseñor Fagnano. Dios en su infinita misericordia ha proporcionado a estos indios un medio eficacísimo para redimirse de la barbarie y salvar sus almas: el trabajo y sobre todo la religión, que los saca del embrutecimiento en que se encontraban. Algunas tribus con sus capitanejos y caciques que lograron escapar continuaron resistiendo por medio de escaramuzas en las fronteras, pero fueron finalmente reducidos por la fuerza o por el pacto, recibiendo un total de 24 leguas en zonas estériles y aisladas. La conquista del desierto cumplió con dos objetivos fundamentales para la élite gobernante: afianzar la burguesía y consolidar el poder militar. Además sirvió para que entre 1876 y 1903, un lapso de 27 años, el Estado regalase o vendiese casi 42 millones de hectáreas a 1.800 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares, a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacaron 24 familias patricias, que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Oz. Para 1920, solamente 50 familias eran propietarias de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Estas tierras fiscales, que según marcaba la ley de inmigración, debían ser destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos pequeños propietarios se dedicaron a la explotación ovina y poblaron el desierto con ovejas. Otros dejaron centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar, especulando con la suba del precio de la tierra. Aún hoy, el territorio de la Patagonia tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado. Muchos descendientes de los pueblos originarios de esas tierras aún viven ignorados, imaginados como en aquellos días de la conquista,
cuando fueron brutalmente masacrados o condenados a sobrevivir aislados en pequeñas comunidades, luchando porque concluya el tiempo de dominación sistemática ejercida por el hombre blanco. Lo que también me interesa discutir con ustedes son las derivaciones que tiene esta mal llamada conquista del desierto o estas expediciones militares. Por un lado, en términos materiales, lo que tiene que ver con la incorporación del indígena, pero también relacionado con el tema de la ciudadanía. Es decir, más que esto, relacionado con esta triada que tiene que ver con trabajo, civilización, ciudadanía. Trabajo, civilización, ciudadanía. Y la definición que se da sobre ciudadanía en términos de quiénes podrían ser considerados como legítimos miembros de esta nueva sociedad en construcción. Y en términos de cuestión indígena, lo que tenemos que decir es que la resolución militar de la cuestión indígena significó, como ya hemos visto, la desaparición de las fronteras interiores, pero también tuvo otra consecuencia importante. Dejó la contienda militar un saldo de un gran número de indígenas muertos y otros tantos prisioneros, ya sea como resultado de los combates entablados o porque se presentaron voluntariamente ante los jefes de las distintas columnas, ante los distintos jefes de campaña. Y entonces aquí aparece un problema muy serio en la agenda del gobierno nacional. ¿Qué hacer con los restos de las comunidades indígenas que, lejos de su hábitat natural y sin medios, se hallan imposibilitados de lograr su propio sustento y por ende de sobrevivir a esta nueva situación? Y esta es una pregunta apremiante que necesitaba una rápida respuesta. Sin embargo, la respuesta que se dio no fue unánime y por el contrario se plantearon una serie de alternativas, ya que tanto los funcionarios gubernamentales como los diversos sectores políticos, como la prensa y la propia Iglesia Católica, coincidían en algo, que los indígenas eran seres salvajes y bárbaros. Ahí había cuasi un pensamiento único y por lo tanto debían ser transformados sus hábitos y costumbres. ¿Por qué? Porque los hábitos y costumbres de estos indígenas provenían de su hábitat en el desierto, luego en lo que ellos consideraban un mundo salvaje. Y entonces tenían que ser transformados e incorporados a la sociedad blanca porque esa era la forma viable de ser civilizados. Ahora, hasta aquí coincidían todos. ¿Cuándo empieza a haber los disensos? Y la controversia se plantea cuando cada uno se planteaba, o dicho de otra manera, ¿qué entendía cada uno de estos actores por incorporación y cómo debía llevarse a cabo? ¿Y quién tenía que llevar a cabo esta incorporación? Y entonces hay un clima de idea que formaliza un debate intenso en esta etapa militar del 78 al 84 y una serie de discusiones que, además, detrás de estas discusiones de qué entendía cada uno por integración, por incorporación y quién debía llevarlo a cabo, subyace el problema de la ciudadanización, el problema de la ciudadanía. Por lo tanto, digo, los interrogantes a responder eran principalmente dos.
quién debía civilizar a los indígenas y cuáles eran los medios adecuados para cumplir con esta finalidad. Y la respuesta que cada uno dio refleja el conflicto en torno al predominio del papel civilizador, más que una diferencia de objetivo respecto a los sujetos que están sometidos. Dicho de otra manera, la espada y la cruz marchan paralelos y en conjunto en la ocupación y la toma de los indígenas. La espada y la cruz corren por caminos diferentes cuando llega el momento de ver quién va a civilizar a estos indígenas y con qué métodos. Entonces, ¿la Iglesia qué plantea? La Iglesia plantea que la forma de civilizarlos es a través de fomentar el trato pacífico y convertirlos al catolicismo a través de la escuela y el trabajo, y que con la religión, con la escuela y el trabajo se podrían integrar social y económicamente. Y el método más adecuado que plantean las jerarquías eclesiásticas es la conformación de colonias agrícolas pastoriles mixtas, integradas por inmigrantes y indígenas, donde estos últimos, al contacto con los inmigrantes, podrían aprender las técnicas agrícolas que introducían estos colonos europeos. En cambio, el gobierno nacional, o los hombres que formaban parte del gobierno nacional, concebían esta incorporación no solo como un proceso de integración a la sociedad blanca, sino que la misma, dada la lógica del progreso, exigía una rápida y acelerada transformación del indígena salvaje a civilizado. Para cumplir con estos objetivos, el método más idóneo para Roca y otros funcionarios era el método de distribución, es decir, lo que se hizo, el traslado, desmembramiento y distribución de las familias indígenas en diferentes actividades laborales. Es decir, como bien marcaba el video que acabamos de ver, aquellas contingentes indígenas que eran tomados prisioneros o se presentaban voluntariamente en la frontera, eran trasladados a Buenos Aires, se concentraban en la isla Martín García y luego eran distribuidos. Los hombres, en general, ocupaban los puestos vacantes en el ejército y la marina. Las mujeres y los niños eran distribuidos en casa de familia, otros hombres también eran distribuidos como peones en estancias del litoral, y un contingente importante, cerca de 500 familias indígenas, fueron trasladadas a Tucumán e incorporadas en el trabajo en los ingenios azucareros. ¿Y por qué la distribución de las familias en diferentes actividades laborales? Porque, como apuntaba el general Roca, decía, sometido al trabajo que regenera y a la vida y ejemplo cotidiano de otras costumbres que modificarán sensiblemente los propios, despojándolos hasta el lenguaje nativo como instrumento inútil, se obtendrá su transformación rápida y perpetua en elemento civilizado y fuerza productiva. Es decir, que tanto para Roca como para muchos otros políticos y militares de la época, la idea de civilizar a los indios por medio del trabajo libre está claramente internalizado y por lo tanto aparece como un instrumento eficaz para poder llevar a cabo la transformación del indígena en un ser civilizado y consecuentemente, si es civilizado, pasará a ser un ciudadano. Por eso vuelvo a insistir, esta trilogía de trabajo, civilización y ciudadanía. El trabajo libre es el vehículo más expedito para lograr la civilización del indígena y ya una vez civilizado pasará a ser un ciudadano de la República.
Como bien sostiene Mónica Quijada, ella dice, lo que la élite discutió y puso en marcha fue el inicio de un proceso de integración del indio bárbaro en ciudadano de la nación, a partir de una concesión de derechos, como la posesión de la tierra, la inscripción a situaciones laborales y la escolarización, que debían facilitar su conversión simbólica y práctica desde un estadio de barbarie a otro de civilización. Y para completar este proceso, en las siguientes etapas, luego de 1884, finalizada la etapa militar, van a aparecer otras instituciones y otras agencias estatales que abordarán este tema de la ciudadanización y a la vez de la homogeneización. Van a ser la escuela, la justicia, la dirección de tierra, y entonces a través de maestros, de jueces, de fiscales, de policía y de inspectores de tierra, van a realizar una serie de acciones significativas con el fin de completar el proceso de ciudadanización y de integración social y laboral, intentando convertir al indígena en mano de obra disciplinada en los nuevos territorios ocupados. Por lo tanto, digo, la ciudadanía del indio sometido supuso su consiguiente integración en el mundo rural o como fiscalero de parcelas entregadas en concesión en muy pocos casos a los restos de comunidades indígenas, o como mano de obra asalariada, nominalmente en muchos casos, figuradamente, como peones de estancia. Y en el mundo urbano, incorporado al personal doméstico, a diversas actividades sin calificación e incluso al propio aparato estatal, sirviendo en los puestos inferiores de la administración y, paradójicamente, en la fuerza de seguridad. Hay una anécdota que refleja esto último. Una de las fotos que ustedes vieron en el video son restos de la tribu de Inacayal, de la comunidad de Inacayal y Foyel, que son tomados prisioneros y remitidos a Buenos Aires. Allí el perito Moreno, que había convivido con ellos y había sido ayudado por ellos en una etapa anterior, pide que se los entreguen para él alojarlos en el Museo de la Plata, en el naciente Museo de la Plata. Bueno, allí van este contingente. En esa época, en el Museo de la Plata, uno de los antropólogos, Sten Kate, norteamericano, que aprovecha y hace un trabajo de antropología midiendo la calota craneana, el peso, bueno, todos los detalles propios de esa antropología física. Pasa el tiempo, pasan unos cuantos años, Tenkate viaja nuevamente al exterior y regresa a la Argentina. Y cuando regresa a la Argentina, va al Museo de la Plata y encuentra que son muy pocos los indígenas que allí quedan, porque Inacayal ha fallecido y otros indígenas se han ido, fundamentalmente se han mimetizado en la sociedad. Entonces, él quiere completar su trabajo y volver a medir a estos indígenas, y entonces pide que los vuelvan a reunir. Y algunos de estos indígenas se resisten, y entonces son traídos por la fuerza pública. Y la foto que aparece de ellos, hay un número, no diría significativo, pero unos cuantos de estos indígenas con el uniforme de policía y de bombero. Y además declarando que ellos son ciudadanos libres y que no son ningunos delincuentes para que los lleve la policía. Bueno, aquí también uno puede leer cómo, de alguna manera, esta integración fatalmente también surtió efecto, ¿no? Terminando algunos de ellos mimetizados dentro de la sociedad. Lo que sí quiero entonces ver, cómo recalcar que el tema, esta triada de trabajo, civilización y ciudadanía, está muy presente en todo el pensamiento y el accionar de la generación del 80 en adelante. Y cómo se pasa en la etapa militar del sistema de distribución a una nueva mirada sobre el indígena, ya después de la segunda mitad del año 80, cuando
el peligro para la élite gobernante no van a ser las comunidades indígenas que han sido derrotadas y ocupada militarmente su espacio, sino que lo que cobra vigencia en la agenda, prioridad en la agenda pública del gobierno, son los problemas que trae aparejado la inmigración. Y fundamentalmente aquellos sectores inmigrantes que cuestionan el orden social establecido. Entonces, esos mismos funcionarios políticos, esos mismos diputados y senadores que veían a un salvaje refractario a la civilización, como piensan algunos pensamientos extremos respecto al indígena, va a ser convertido el indígena en el mejor de los argentinos, en contraposición a el peligro indígena. Entonces, ahora el defectivo sistema de integración va a ser planear sistemas de colonias. Pero esto también genera un debate importante, se esteriliza y finalmente llegamos ya a principios del siglo XX, donde el indígena aparece como un actor más en la sociedad y entonces o bien aparece como intruso ocupando tierras fiscales o en algunos casos con tierras que le ha donado el Estado, pero en la mayor parte de los casos en un fuerte proceso de proletarización del mundo rural. Y lo otro que me gustaría también enmarcar con ustedes brevemente el accionar de estos agentes que yo dije después del aparato militar, que también ayudan a homogeneizar y a disciplinar a los restos de las comunidades indígenas. De la escuela no vamos a decir, porque bueno, ustedes saben los contenidos, pero sí de la justicia. La justicia es un instrumento muy importante para desestructurar todo el mundo indígena y fundamentalmente todo el sistema de cacicazgo. ¿Por qué? Porque la justicia obliga, no reconoce el sistema de unión en pareja de los indígenas. Y entonces, al no existir una unión legal, es decir, que no pase por el registro civil, la justicia considera a esas uniones como amancebamiento. Inmediatamente, si la madre está sola, es jefa de familia con sus hijos, le retira la patria potestad y los niños pasan al defensor de pobres y menores, que va a repartirlo entre tutores y demás. Pero además la justicia también pone un límite a las tierras, porque aquellas concesiones de tierra que ha entregado el Estado a determinados loncos, cuando ese lonco fallece, sus hijos no pueden heredar porque son hijos ilegítimos, porque no están inscriptos en un matrimonio legal y en un registro civil. Entonces, esas tierras o van a remate, o se dispersan, o la mayor parte de las veces quedan en manos de jueces de paz, bolicheros, etcétera, etcétera. Y los inspectores de tierra también son un instrumento muy eficaz porque son los que en terreno van recorriendo y de acuerdo a su informe, la Dirección de Tierra luego entrega la concesión o no, los permisos de pastaje. Y cuando uno lee los informes de estos inspectores de tierra, bueno, lo primero que se plantea es un discurso con un fuerte determinismo racial. Es decir, siempre la característica del indígena que ha sido inspeccionado es ladrón, borracho, su única o su tarea principal es armar canchas para correr sus caballos, el juego, y esa es una condición negativa. Pero algunos inspectores suman una segunda condición negativa: indios y chilenos. Bueno, ya completa y está prácticamente fuera de cualquier posibilidad de acceso a la tierra. Bueno, el otro punto que me interesaba discutir con ustedes es la inmigración, ¿no? Que vinimos diciendo hasta aquí, pero completar con algunas cosas. Digo,
A mediados del siglo XIX se sitúa el comienzo de las mayores migraciones humanas en la historia y tiene que ver con el escenario europeo y tiene que ver fundamentalmente con el éxodo rural dentro del escenario europeo. Es decir, hay una fuerte transferencia de población del campo a la ciudad y luego de las grandes ciudades a el mundo transatlántico. Ustedes saben que el proceso de industrialización, lo saben, pero vale la pena repetirlo, el proceso de industrialización y la División Internacional del Trabajo acuñó la teoría de los costos comparados, es decir, una fuerte especialización productiva de cada una de las regiones económicas que se incorporaba a este mercado internacional. Rudimentariamente podríamos decir que la teoría de los costos comparados dice esto. Si producir un reloj en Suiza por los avances tecnológicos, por la habilidad de la mano de obra, tiene un costo inicial, no sé, de 100 libras, o 100, supongamos ahora, 100 euros, producir el mismo reloj en Colombia o en la Argentina, por la escasez de calificación y los rudimentos de esa tecnología, salen 200, luego, por la teoría de los costos comparados, debe producirse en aquel lugar donde tienen menos costos de producción. Al revés, si una tonelada de trigo, por la feracidad del suelo, por la baratura de la mano de obra, producirlo en la Argentina sale 100 euros y producirlo en Europa con una tierra que ya está desgastada por el tiempo, con menores niveles productivos, sale 200, luego, por la teoría de los costos comparados, se producirá en la Argentina o en la periferia y no en el centro industrial. ¿Esto qué hace? Que el desarrollo industrial de Europa tiene que ver, está íntimamente ligado a sacrificar al campo europeo. Es decir, el desarrollo industrial europeo se basa en el sacrificio del desarrollo rural europeo. ¿Por qué? Porque se proveen las industrias europeas de las materias primas que produce la periferia, no solo América, Argentina, sino otros lugares del mundo. Entonces, esto produce un profundo éxodo de las familias campesinas hacia las grandes ciudades, en primer lugar, hacia las ciudades industriales, buscando incorporarse al mercado laboral y como está saturado ese mercado laboral, emigran hacia terceros países. Entonces digo, la magnitud de estas migraciones es impresionante. Es impresionante no solo desde el punto de vista de las cifras absolutas, sino también si las comparamos tanto con la población en los países de origen, es decir, la proporción de los que se van respecto de las poblaciones de origen, sino de la proporción de aquellos países que receptan estos inmigrantes. Ustedes, solo para dar una cifra, entre 1820 y 1930, más de 62 millones de personas emigraron de Europa hacia áreas de ultramar. Y en América, los dos países que más inmigración receptan son, en primer lugar, los Estados Unidos y luego la Argentina. Según el censo de 1914, 1/3 de la población argentina es de origen europeo. Pero si el censo lo localizamos solo en provincia de Buenos Aires y capital, la mitad de la población de Buenos Aires es de origen europeo. Como ustedes pueden ver, digo, hay una magnitud realmente significativa de la inmigración. Si bien la gran mayoría de los inmigrantes provenían del área rural, muy poco lograron afincarse en esas áreas. Básicamente aquellos que en la misma Europa lograban formar contratos de colonización, o compañías privadas de colonización, o gobiernos provinciales, y algunas experiencias nacionales sí incorporan colono. Pero es relativamente bajo, porque, como lo decía hace un rato, hacia 1880 la mayor parte del territorio argentino aparecía con muy pocas tierras disponibles, porque la mayoría, bueno, el video lo está planteando, la privatización de estas tierras, y que ya en provincia de Buenos Aires había venido
de la época, ¿se acuerdan? Lo que contó Susana, la ley de Afiteusis en adelante. Por lo tanto, el resto de los inmigrantes europeos que no logran asentarse como colonos, algunos se insertan como trabajadores rurales, pero la mayoría van o a volver a emigrar o venden su fuerza de trabajo en los principales centros urbanos, convirtiéndose en la oferta más numerosa del mercado de trabajo. Y entonces nosotros tenemos que ver que empieza a aparecer una relación muy sólida entre inmigración y proletariado. Una relación muy sólida entre inmigración y proletariado. Difícilmente se pueda explicar el desarrollo del proletariado en la Argentina si no atendemos al fenómeno de la inmigración masiva. Entonces, inmigración y proletariado son elementos que están íntimamente ligados. Y no sería exagerado decir que la mayor parte de la mano de obra y las habilidades con que se construyó la moderna economía argentina las proporcionó este gran movimiento de personas. Fue también la razón por la cual la calidad de la fuerza laboral de que disponía la economía argentina al estallar la Primera Guerra Mundial, 1914, era muy superior en términos de ser más culta, más especializada y más sana que la de cualquier otro mano de obra de los países latinoamericanos. Y esto tiene también alguna justificación. El mercado de trabajo en la Argentina aparece sumamente flexible y sumamente abierto en esta etapa, a tal punto que las tareas principales en el mundo rural que demanda mayor cantidad de mano de obra, que son las cosechas, la pueden hacer los inmigrantes a contraestación, por estar ubicado en el hemisferio sur. Entonces hay un gran movimiento de personas y muchos de ellos luego se quedan. Son la famosa inmigración golondrina. Digo, muy distinto a otros mercados de trabajo. Por ejemplo, el del Perú, que es sumamente inelástico, a tal punto que tienen que importar culíes de Oriente, del otro lado del Pacífico. Y entonces, siguiendo con este tema de inmigración y proletariado, lo otro que me interesa ver es la cuestión obrera. El origen y el desarrollo del movimiento obrero en la Argentina, como dijimos hace un momento, está íntimamente ligado al fenómeno inmigratorio. De tal manera que en el momento que comienza a formarse una capa de trabajadores manuales de la cual saldrán las primeras manifestaciones del movimiento obrero, la inmigración se componía de campesinos y obreros con una alta proporción de varones adultos, originarios predominantemente de Italia, de España, de Francia y en menor medida del resto de los países europeos y hasta de algunas regiones del cercano oriente. Los famosos turcos o sirio-libaneses que pululan por el resto del país. Pero estos nuevos proletarios, no solo traen consigo de sus países de origen sus hábitos culinarios, sus tradiciones, su cultura, sino también sus ideologías. Por lo tanto, las primeras ideologías que representan los intereses de los trabajadores urbanos en la Argentina están en estrecha relación con las ideologías predominantemente en Europa en esos momentos. No es casualidad que cuando se funda la Segunda Internacional en 1889, en una exposición en París, allí están representados 12 países, delegaciones de 12 países, los cuales son europeos, 10, y una delegación de Estados Unidos y una delegación de Argentina, de sindicalistas o gremialistas argentinos que forman y fundan la Segunda Internacional. En realidad, hablando con propiedad, son europeos que están viviendo en la Argentina y que siguen teniendo contacto con sus compañeros de lucha en Europa y por eso forman parte de la organización y de la fundación de esta Segunda Internacional.
Y entonces vamos a describir brevemente cada una de estas ideologías. El anarquismo aparece en el país hacia 1870. Sus principales ideólogos aquí son Malatesta y Pietro Gori. Y en toda esta etapa privilegian la acción colectiva por sobre la individual, por lo que su función principal o su actividad principal es la organización de sindicatos. Tienen preferencia por la acción directa y utilizan como instrumento de lucha la huelga general revolucionaria. Utilizan como forma de lucha la huelga revolucionaria, general revolucionaria, a través del accionar de los sindicatos. ¿Y qué objetivo tiene esta huelga general revolucionaria? La destrucción del Estado burgués. La destrucción del Estado burgués. También los anarquistas plantean en esta etapa un fuerte internacionalismo y una férrea oposición al accionar de los partidos políticos. Y es interesante, porque los anarquistas, ¿qué dicen? Los anarquistas planteaban que la tesis marxista, que afirmaba que la sociedad capitalista es la que genera internamente las condiciones objetivas para su disolución a partir de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y sus correspondientes expresiones en los niveles de lo político y lo ideológico, los anarquistas caracterizaban este pensamiento como una ilusión cientificista. Lo caracterizaban como una ilusión cientificista. Por el contrario, los anarquistas decían que lo que debía ser tenido en cuenta era la condición de explotación de los trabajadores. La condición de explotación de los trabajadores. Dice, estas condiciones de explotación actuaban como afirmación de la naturaleza intrínsecamente anarquista de las masas trabajadoras. Y agregaban, bastaría que las ideas libertarias se difundieran para que esa masa proletaria, o para que esa masa de explotados, en realidad no proletarios, para que esa masa de explotados, por medio de la huelga general, se lanzase a destruir a los explotadores. Y entonces aquí, como ustedes perciben, hay una diferencia muy clara con el socialismo y con el socialismo marxista. ¿Por qué? Porque mientras en el socialismo la contradicción principal es el empresario capitalista y el proletario, y aquí pasa la contradicción principal, para los anarquistas es explotadores y explotados. Es decir, abre el abanico que va más allá de aquel individuo que está en relación de dependencia o que vende su fuerza de trabajo y más allá de aquel que se queda con la plusvalía del precio y de la venta de esa fuerza de trabajo. Entonces, para los anarquistas, el concepto de explotación va más allá del capitalista o del patrón y avanza incorpora otras instituciones que a su juicio son también agentes de explotación. ¿Y cuáles son? El Estado y la Iglesia. Entonces, dentro de los explotadores, para los anarquistas, está el Estado, la Iglesia, el patrón. Y también abre, entonces, el mundo de los explotados. Y abre el mundo de los explotados ya no solo a aquel que vende su fuerza de trabajo, sino a aquel que está en las orillas de la sociedad y sufre las condiciones de explotación. Entonces, para un anarquista, un explotado es el obrero, pero también un explotado es el pícaro, es la prostituta, es aquel marginado que está en las orillas de la sociedad. Entonces, de esta manera, los anarquistas son capaces de dar una respuesta a las angustias y expectativas reivindicativas de los explotados. Se preocupaban permanentemente de convencer a los trabajadores de que la sociedad anarquista sería un paraíso, la sociedad libertaria, pero ese paraíso, esa llegada a la sociedad libertaria podría ser conquistada mediante la acción frontal contra
los portadores concretos de la explotación. Es decir, hay que arrasar con aquellos que tienen en sus manos los instrumentos de explotación. Por eso el lema de los anarquistas es ni Dios, ni amo, ni patria. Ni Dios, ni amo, ni patria. Luego, en el gremialismo sindicalista, sí. Todavía no. Lo que es, digo, aquí obviamente en la situación, digo, en este escenario de la Argentina, este planteo de los anarquistas está cuestionando directamente la existencia del Estado nacional y del Estado burgués. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado? La negación del anarquismo como adversario político. Es decir, el Estado muy rápidamente ubica al anarquismo como una enfermedad social, como una parte enferma de la sociedad y que hay que extirparla. Y entonces el anarquista no es un enemigo político, sino es un delincuente. Y como tal es tratado. Entonces, digo, acá hay un doble juego de negación del otro. El anarquismo niega la existencia del Estado o la posibilidad de un diálogo con el Estado por su condición de explotación, y el Estado niega al anarquismo la categoría de enemigo político. Y sí, dentro del campo delictual. El socialismo, que es el otro corriente de pensamiento importante en este cuadro. El socialismo comienza a difundirse en 1870 con la Primera Internacional por la obra de algunos obreros alemanes que editan un periódico, El Obrero, pero recién comienza a estructurarse como fuerza política hacia 1896 con la fundación del Partido Socialista. El partido, en realidad, la denominación fehaciente es Partido Socialista Obrero Argentino. Partido Socialista Obrero Argentino que conduce Juan B. Justo. El Partido Socialista se planteó la necesidad de intervenir en múltiples terrenos para organizar y educar a los trabajadores. En lo político fomentó la participación electoral de los argentinos y extranjeros, en consecuencia su naturalización. En lo económico, la organización de sindicatos y cooperativas. Y en lo social desarrolló el mutualismo, la educación del adulto, las escuelas socialistas para los menores. Pero además de su adhesión al sistema parlamentario, proponen aumentar el papel del Estado, por lo que también este socialismo argentino reconoce fronteras y algo más, reconoce el valor del patriotismo. Como ven, absolutamente distante de este internacionalismo muy fuerte del anarquismo. Consideraban al sindicato como una escuela donde los obreros, al tener contacto con la lucha de clase, irían incrementando su conciencia y acercándose al partido. Pero está claro que el socialismo, por lo menos en la Argentina, subordina al sindicato al partido político. Es decir, no los pone en un mismo plano de igualdad. Es más, cuando uno revisa en los primeros años del siglo XX, fines del siglo XIX, las listas de electores o de candidatos a diputados del Partido Socialista, y aparecen mucho más figuras de clase media o profesionales con inquietudes obreras que representantes obreros claramente, ¿no? Los socialistas planteaban que debía pasarse de las prácticas económicas a las prácticas políticas, ya que esta era la forma superior de lucha al desenvolverse en el nivel de la disputa del poder. Y entonces ellos decían que para suprimir el capitalismo era erróneo enfrentar solo al patrón y aislarse de la actividad política. Era necesario pensar la lucha económica como subordinada a la lucha por el poder político. Por lo mismo, el Estado, para los socialistas, no era simplemente una institución autoritaria, como lo planteaban los anarquistas,
sino una función específica de toda sociedad dividida en clases. Función específica de toda sociedad dividida en clases. Y la acción del partido en toda esta etapa se caracteriza por ser más moderada que la del anarquismo. Y desde un comienzo, los socialistas repudian la huelga general revolucionaria, tal como lo propugnaba el anarquismo, al que denuncian como aventurerismo revolucionario. Y le antepone a esto la necesidad de construir organizaciones obreras fuertes, estables, con un funcionamiento orgánico. Y la tercera corriente, que si bien aparece en estos años, a principios del siglo XX, pero va a tener fuerte hegemonía durante el periodo, o fuerte preeminencia en todo caso, durante el periodo de los gobiernos radicales, es el sindicalismo. Es decir, se introduce en nuestro país hacia 1903, está conformado por disidentes socialistas, pero cuando vemos su planteo están más cerca del anarquismo que del socialismo, y reconocen como ideólogos a Arturo Labriola y a Georges Sorel. Precisamente Sorel es el que, de alguna manera, plantea los principios liminares del sindicalismo. Y él afirma, entre otras cosas, que los sindicatos y no el partido político es el arma principal de la lucha proletaria. Entonces, para los sindicalistas, el principal instrumento revolucionario es el sindicato. Y ponen el acento en una autonomía de este sindicato, un desarrollo autónomo, y también plantean como instrumento de lucha la huelga general, pero no la huelga general revolucionaria como los anarquistas, sino la huelga general reivindicativa. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Los anarquistas dicen huelga general por una jornada de trabajo de 8 horas en el sindicato de panaderos, pero ese es el principio. El objetivo es destruir el Estado burgués. Los sindicalistas dicen huelga general por las 8 horas de trabajo en el sindicato de panaderos. Se obtiene, termina la huelga, vamos por otra reivindicación. Esta es la diferencia entre una huelga general revolucionaria, que tiene como objetivo la destrucción del Estado burgués, y otra que tiene que ver con reivindicaciones propias de las condiciones laborales, condiciones salariales de los trabajadores. Ellos creían que con acciones sindicales ininterrumpidas, como podía ser el sabotaje, el boicot, la huelga, se podía destruir el orden económico existente y convertirlo en un sistema descentralizado de núcleos de producción y organizaciones comerciales, pero todo bajo la dirección de los sindicatos. Esta es la sociedad futura que ellos imaginan. Y si bien desconfiaban del parlamentarismo, no invalidaban la acción política, la que consideraban como un medio válido siempre y cuando no se subordinara el sindicato al partido político. Descreen de los contenidos filosóficos, son eminentemente pragmáticos los sindicalistas, y podríamos decir que están en una posición intermedia entre anarquistas y socialistas, y tienen una preponderancia importante durante ya los gobiernos radicales en los gremios de transporte marítimo y ferroviario, obviamente los más grandes sindicatos en esos momentos. Si tenemos en cuenta que la actividad económica principal de la Argentina en esos años está interesada al mercado de exportación, bueno, el transporte de las materias primas abarca a sindicatos muy numerosos. Y la tesis de los sindicalistas, que si bien jerarquizaban la huelga general reivindicativa, también prestaban atención a los movimientos políticos, ya que les reconocían como un medio de conseguir las reivindicaciones obreras sin que esto significara la subordinación de los sindicatos a los partidos políticos. Y entonces este pragmatismo le permite jugar políticamente en el escenario de la Argentina y en el escenario de Buenos Aires. En este trípode que se arma en Buenos Aires, desde el 16 al 30, con socialistas radicales en la disputa y conservadores en la disputa del poder, los sindicalistas no tienen ningún
empacho en negociar con el gobierno radical de turno. Y los radicales tampoco con los sindicalistas, por aquello de que el enemigo de mi enemigo luego es mi amigo. Si los socialistas son la competencia electoral del radicalismo y a su vez los socialistas son la competencia gremial de los sindicalistas, luego allí se entiende la política obrerista de Irigoyen interviniendo en los conflictos de portuarios y de marítimos y de ferroviarios, ¿no? Y finalmente, como decía la compañera, también hay recordaba la compañera, un sindicalismo femenino. La mujer está presente en el movimiento sindical desde sus mismos inicios. Cuando uno va al Archivo General de la Nación, las fotografías históricas revelan su presencia en las manifestaciones, en las asambleas, en los actos, en los comités de huelga, en los periódicos obreros, incluso en las comisiones directivas de los sindicatos. Algunos sindicatos son exclusivamente de trabajadores femeninos, trabajadores mujeres, por ejemplo, el gremio de costureras o de planchadoras. Y también hubo publicaciones obreras exclusivamente femeninas, como La Voz de la Mujer, que aparece entre 1896 y 1899, dirigida por una anarcosindicalista, Virginia Bolten, que en el diario tenía el lema: ni Dios, ni patrón, ni marido. Ni Dios, ni patrón, ni marido. En síntesis, y luego de esta apretada caracterización de las tres fuerzas principales en el movimiento obrero, nosotros tenemos que decir por lo menos que hasta fines de siglo el anarquismo es quien va a tener preponderancia dentro de estas corrientes de pensamiento. ¿Por qué? Porque para el obrero inmigrante que no se había naturalizado, y antes de 1912 de la ley Sáenz Peña y de 1916 también el asalariado de origen nacional escasamente puede participar libremente en las elecciones, la política era un arte inaccesible para estos trabajadores. Y esto lo aprovecha muy bien el anarquismo, porque el anarquismo dice que la política es un arte burgués y por lo tanto es un arte extraño al explotado. ¿Y cuál es el arte de los explotados? ¿Cuál es el arte de los trabajadores? Para los anarquistas es la construcción de sindicatos. Dice, los trabajadores no deben perder tiempo en aprender un arte extraño a su propia condición, sino desarrollar el suyo propio. Y esto consistía en formar poderosos sindicatos que organizasen a los obreros para la huelga general contra los explotadores. Entonces, vean ustedes qué interesante, cómo las limitaciones del obrero, en tanto extranjero o nacional, que no puede acceder al mundo de la política y que es un desvalor, en el discurso anarquista pasa a ser una virtud. Ese desvalor pasa a ser una virtud. Y lo otro interesante es que el socialismo también, pero el anarquismo idea y piensa para sus adherentes en un mundo, o trata de construir un mundo que esté fuera del mundo burgués, o de las estructuras burguesas del poder. Entonces, el anarquismo instala sus propias escuelas, el anarquismo interviene fuertemente en el manejo del tiempo libre de los trabajadores, con los picnics, el Orfeo, y sus publicaciones avanzan en detalles que tienen que ver con la familia anarquista, hasta extremos como, y esta es una anécdota no graciosa, pero insólita, uno de los opúsculos de un activista anarquista, de un publicista anarquista, se llama La planificación familiar, y allí plantea cómo la familia anarquista debe planificar su familia, manteniendo igualmente las relaciones íntimas.
Entonces pregonan lo que denominan ellos el coito obrero. El coito obrero, que significa realizar el acto sexual de parado, porque entonces los espermatozoides, por la ley de gravedad, no llegarían a fecundar los óvulos. Más allá de esto, interviene el anarquismo, trata de construir una sociedad semejante. Y la nota risueña es la siguiente, risueña y patética a la vez. El opúsculo termina en la contratapa con el valor. Dice, valor de la publicación, 20 centavos. Pero una nota al pie dice, se ha debido aumentar a 30 centavos el valor de la publicación porque el autor de la misma está encarcelado y se necesita para gasto de abogados. Y el otro tema que me parece importante es que a través de lo que hemos planteado de anarquismo, de socialismo en menor medida del sindicalismo, pero del socialismo, hay posturas muy dogmáticas. Y este dogmatismo muy férreo, muy cerrado en las ideologías de cada uno, no le permite organizar, valga la redundancia, organizaciones obreras que lleven a una unidad en la lucha. Y entonces en toda esta etapa, las organizaciones, las confederaciones sindicales, el resto de organizaciones sindicales, siempre aparecen divididas entre la FORA, por ejemplo, de raigambre anarquista, o la UGT socialista, y así sucesivamente. Lo que caracteriza este periodo es la fuerte división y fragmentación del movimiento obrero, por lo menos en términos de aquellos trabajadores sindicalizados. Y este dogmatismo perdura a través de toda la etapa. Y le voy a contar una segunda y última anécdota. En la etapa de la dictadura, obviamente nosotros quedamos afuera. Yo era ayudante en filosofía y letra en Filo, en Buenos Aires, y pasé rápidamente a vendedor de vino, Ubita, con escaso éxito, naturalmente. Y después un poquito mejor en el auxilio mecánico del automóvil. Pero bueno, para despuntar el vicio, con algunos compañeros, organizamos así jornadas de difusión de algunos temas históricos, ciclo de charlas, de conferencias, gratuitas. Bueno, y uno de los ciclos de charla era sobre la Argentina del Centenario, un público variopinto, que acudía a escuchar. Y uno de los temas era el movimiento obrero en el Centenario, que un compañero nuestro lo dio. Bueno, y explicaba más o menos esto que estoy explicando yo ahora. La reunión consistía en una exposición del conferencista y luego la apertura, las reflexiones, las preguntas. Cuando terminó su exposición, se abrieron las preguntas y de una punta de la sala, un señor muy mayor, muy anciano, dijo que el conferencista tenía razón, que no había podido lograrse la unidad del movimiento obrero y era por culpa de los anarquistas que tenían la cabeza como bolas de billar. Y de la otra punta, otro señor más viejo que él dijo que no, que en realidad era por la traición de los socialistas. Y a partir de ahí, en la siguiente media hora, monopolizaron ellos la discusión. Y yo me encomendé a Bloch, a Marc Bloch, entender el pasado a través del presente, ¿no? Pero bueno, no sé, 50 años después, 60 años después, sin el anarquismo, sin tener presencia casi en el movimiento obrero y muy diluido el socialismo, seguía latente esa controversia. Y finalmente, digo, los cambios políticos. Los cambios políticos que yo también lo enmarco en dos etapas. Digo, el alzamiento de Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, fue el último de la vieja serie de resistencia a la autoridad nacional que dieron su fisonomía a al periodo previo. El triunfo de Avellaneda, que junto a Roca fueron los encargados de delinear la vida política nacional y el accionar del Estado en esta etapa.
Y entonces autoridad y orden fueron las bases del régimen conservador y el requisito primordial para el ejercicio de la libertad y para el progreso económico de una nueva etapa histórica que los contemporáneos presentaban como un capítulo de clara ruptura con el pasado. Sin embargo, ni el orden ni el ejercicio de la autoridad estaban inmunizados para enfrentar las nuevas dificultades que se presentarían en ese escenario. Novedosos problemas asociados al mantenimiento de la unidad política alcanzada, a la edificación de las instituciones del Estado, a la selección y elección de los gobernantes y gobernados, formaron las tramas de un proceso casi vertiginoso y arrollador que va a finalizar con una reforma política y el acceso al gobierno de una fuerza surgida de las márgenes del corazón de la élite que hasta ese momento había concentrado el poder. La revolución de 1890, sin lugar a duda, es el hecho que marca el quiebre de esta hegemonía y la aparición pública de una oposición primera encarnada en la Unión Cívica y luego de la división entre la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. Durante un cuarto de siglo, desde su fundación hasta la primera victoria en las elecciones presidenciales en 1916, la Unión Cívica Radical fue el principal partido de oposición en la Argentina. En su accionar como fuerza opositora, la Unión Cívica Radical tuvo un rol protagónico en la política nacional, ya que desafió el orden ideológico y político acuñado desde 1880 y contribuyó a sentar las bases de un nuevo sistema de partidos marcado por el antagonismo entre gobierno y oposición. Nacida formalmente en 1891, durante la profunda crisis económica de ese año y en momento en que el escenario político se hallaba fragmentado, la Unión Cívica Radical se organizó con el objetivo de revertir los cambios introducidos por las administraciones del 80 en la vida política y social, económica e institucional del país. Su principal enemigo a lo largo de estos años fue el PAN, el Partido Autonomista Nacional, la coalición nacional que dominó todo este periodo. Y para combatirlo, la Unión Cívica Radical empleó todos los métodos a su alcance. Una fuerte organización partidaria, un discurso público ferviente, las armas, el voto, las alianzas, la abstención electoral y finalmente la competencia en comicios luego de la reforma de 1912 que logra acceder al poder. Y para terminar esta charla, yo quería una última reflexión. Bueno, ahí está la bibliografía que tentativa, escasa, pero bueno, para que ustedes tengan alguna idea. No, lo que trato de decir que este periodo que hemos analizado hasta aquí, este periodo y fundamentalmente entre 1860 y 1880, es un periodo que imagino vivido por los argentinos o por algún sector de los argentinos como una verdadera hecatombe en términos de transformaciones, porque son en esos 20 años que van desapareciendo una Argentina colonial, una Argentina que podríamos denominar vieja, y que aparece una Argentina nueva, una Argentina que se transforma, los viejos caudillos desaparecen, los viejos partidos unitarios y federales desaparecen, hay un nuevo sistema de partido político, y donde tal vez uno vea esta transmutación, esta verdadera hecatombe interior, es en José Hernández y en el Martín Fierro. Cuando nosotros analizamos el Martín Fierro, vemos estos cambios profundos que se ha producido y que tiene que ver con los propios cambios profundos que vive José Hernández. Recuerdan mínimamente, tanto la ida como la vuelta de Martín Fierro no se escriben al unísono o pasan una determinada cantidad de tiempo. En la ida, el personaje principal, Martín Fierro, es un perseguido de la justicia, de los jueces de paz, y donde su única posibilidad de sobrevida es más allá de la frontera, pasando el desierto y en convivencia con las comunidades indígenas, donde reivindica el valor del indígena como de alguna manera protector de este gaucho perseguido junto a Cruz. La vuelta, escrito muchos años después,
es totalmente diferente. El gaucho que nos presenta allí José Hernández, ese Martín Fierro, ya no es un gaucho que enfrenta la justicia, es un gaucho autonomista, es un gaucho que acepta las reglas de juego, y el principal actor allí es el viejo Vizcacha con sus consejos dentro del orden, a pesar de lo picaresco, y el indígena es presentado como un salvaje y bárbaro. Y esto tiene que ver con el propio José Hernández. El José Hernández de la ida del Martín Fierro es el José Hernández que combate en Ñembé al lado de Ricardo López Jordán en las últimas montoneras. El José Hernández de la vuelta del Martín Fierro es un diputado autonomista que plantea en Rosario la capitalidad de Buenos Aires, lo que había combatido 10 años atrás. Por eso este periodo de tiempo que hemos analizado es un flujo y reflujo y es un revulsivo fundamental en la Argentina para poder entender esta construcción de este Estado y de esta Argentina moderna. Gracias.